ir en contra de la estabilidad jurídica. Nosotros somos los primeros, los defensores, y conoce el congresista Galarreta, que fue regidor en ese tiempo, que fuimos los promotores de la inversión privada a través de la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada, que establecimos en el marco legal y todo ello. Esta cancelación de las licitaciones es un tema que responde, como se ha dicho, a que en principio no cuentan con plan de promoción de la inversión privada que esté establecido en una ordenanza. El contrato de concesión no fue aprobado por el MEF. Las bases y el contrato no tienen un diseño técnico. No se cuenta con diseño operacional, no tiene estudio vial y no tiene estudio ambiental. O sea, este tema está absolutamente sustentado y no responde a un interés político. Es un interés técnico. No podemos como municipalidad, como funcionarios, avalar irregularidades de manera alguna. La empresa de recaudo ASC es un tema que no se podría entregar sin ningún proceso, sin ningún contrato, sin ningún tipo de forma legal. El recaudo tendrá que ser licitado en su momento, pero también se dejó sin efecto esta licitación de recaudo porque tenía graves irregularidades detectadas por el MEF. O sea, no es cuestión, o sea, no es la municipalidad quien ha creado estas condiciones para esto. Esto desgraciadamente responde, por decirlo menos y ser generosa, a la negligencia de funcionarios de la gestión pasada. El proyecto Río Verde, según lo que mencionó el congresista Mesías Guevara, se estaría cambiando por 3 bypass. El proyecto Río Verde nunca existió. No se puso ni siquiera la primera piedra. ¿Y qué significó el proyecto Río Verde? Cambiar un contrato de licitación que priorizaba el transporte público de pasajeros al integrar como digamos, al establecer como una forma prioritaria en ese contrato la línea 4 del Metropolitano, que iba de Javich hasta la vía de Evitamiento. Cuando se firmó ese contrato en el año 2009, su principal componente era la línea 4 del Metropolitano. ¿Qué hizo la gestión pasada? Modificó ese contrato sin ningún estudio técnico, de plano, sin presión de causa, sacó esa línea 4 del Metropolitano, que en este momento hubiera estado ya trasladando después de 4 años a 200.000 pasajeros por día. Lo quitó sin ningún estudio técnico y reemplazó este componente, que era esta línea 4 del Metropolitano, por este Parque Río Verde. En los 4 años no se hizo nada, no se firmó siquiera ese contrato con el concesionario OAS. Entonces, por supuesto que se han hecho los estudios, se ha establecido la posibilidad de que utilizar estos recursos para hacer estas obras de infraestructura vial, porque esté establecido de esa manera en el contrato. No haríamos de ninguna manera ninguna ilegalidad o ninguna arbitrariedad en este caso. Luego, efectivamente, tendríamos que evaluar si existen en la avenida Benavides 30 rutas, si existe, si es así, el nuevo sistema de rutas va a corregir este problema de la avenida Benavides. Los contratos con la carretera central, el corredor de la carretera central no colisiona de manera alguna con la ordenanza 1876, porque el artículo 20 de la ordenanza 1599 establece que en cualquier momento la Gerencia de Transporte Urbano tiene la facultad para poder dejar sin efecto cualquier autorización de rutas que se superponga o que colisione con algún corredor troncal. Así que no existe ningún obstáculo para que los corredores puedan funcionar de manera adecuada, si cumplen con las condiciones, por supuesto, y no existe colisión alguna con la ordenanza 1876, que más bien es una ordenanza complementaria. Yo más bien, respecto,
señora Presidenta, a la inquietud sobre la subida ilegal de los pasajes del Metropolitano, yo más bien quiero resaltar que creo que en los últimos 40 años no ha habido jamás gestión que haya podido lograr que se baje el pasaje. Y nosotros hemos logrado, a través de una negociación fluida, porque estamos como autoridades para conversar con los concesionarios. Entonces, a través de una negociación se ha logrado bajar el pasaje de las alimentadoras a 50 centavos y a 25 centavos para universitarios y para escolares. Ese es un logro de la gestión que es saludable porque responde a una interacción que se ha tenido con los concesionarios. Quiero sí dejar en claro que el pasaje del Metropolitano, que se ha incrementado a 2,50 soles, responde a que la gestión pasada, producto de incumplimientos contractuales, ha generado unos sobrecostos de 136 millones de dólares que reconoció a sola firma a la empresa concesionaria. A la empresa concesionaria, 136 millones de dólares que nosotros los ciudadanos vamos a tener que pagar, porque en su momento la municipalidad no hizo entrega de algunos terrenos que tenía que haber entregado a la concesionaria para las obras y otros gastos generales que se generaron. ¿Qué es lo que hemos hecho inmediatamente con la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada? Esos terrenos tienen que ser entregados para los trabajos a los concesionarios. Ya hay una ley de expropiación y el día de ayer en el Consejo se ha tomado un acuerdo para aprobar la tasación para que los inmuebles que se encuentran en la zona de influencia en donde tiene que trabajar el concesionario se le pague al propietario y de esa manera lograr cumplir con los compromisos contractuales y evitar penalidades de esta naturaleza. 136 millones de dólares que tenemos que pagarle al concesionario por no haber entregado los terrenos a tiempo y por otros gastos generales. El congresista Tubino... Congresista Mesías, tiene la palabra. Gracias. Yo quisiera, por favor, que el tema de los pasajes o de las tarifas, como queramos conocerlo, existe. Esto no es un cálculo, como digo, lírico, es un cálculo matemático. Esta fórmula matemática tiene fundamentalmente sumatorias, series, se define de manera bastante científica. Yo quisiera saber, y lo vuelvo a preguntar, ¿qué factores han utilizado para poder actualizar esos precios? Y quisiera que me diga si hoy están cobrando 2.5 soles. Efectivamente, ustedes han tenido dos precios diferenciados. Uno para lo que es el tema de los alimentadores, donde ahí son aproximadamente 100.000 usuarios, pero en la práctica se estaría perjudicando a 585.000 usuarios. Por lo tanto, yo quisiera saber, y vuelvo a reiterar la pregunta, quiero ver la fórmula matemática, quiero ver los factores que han utilizado. Acá hay ingenieros, usted es abogada, creo, con mucho respeto, pero acá hay ingenieros que trabajan con usted, que nos podrían explicar. Yo tengo la siguiente fórmula y quisiera que me la corrijan, por favor, si estoy equivocado. El precio total, el precio técnico, es costo total troncal por pasajero en la semana, más el costo de alimentación por pasajero en la semana, más el costo recaudado por pasajero en la semana, y por lo tanto, y si estos mismos factores se están utilizando o han cambiado los factores, y en qué han sustentado el cambio de esos factores. Por esa pregunta técnica yo creo que debería trasladarse a la ingeniera para que nos explique el sustento técnico de esta fórmula matemática que se habría utilizado para actualizar los precios. Por escrito, ¿no? ¿Podrán responder? Ya, tiene la palabra. Sí, señora Presidenta, voy a trasladar la pregunta al ente técnico, al ingeniero Víctor Pacahuala, que es el presidente de Protransporte, para que pueda absorber la pregunta. Ingeniero Víctor, tiene la palabra.
Buenas tardes. Efectivamente, las fórmulas polinómicas son las que permiten actualizar todo tipo de precio y cualquier otra variación que se pueda producir. Estas fórmulas polinómicas, que están compuestas por 5 monomios, tienen algunos indicadores o coeficientes no actualizados. Y no se han actualizado en la gestión anterior, quizás por descuido o porque no supieron cómo interpretarlo. Lo cierto es de que en el periodo anterior la administración aumentó los pasajes, pero a través del consorcio coordinador. Ese consorcio coordinador está compuesto por todos los concesionarios y también por ProTransporte. En esta subida de precio que se produjo a finales prácticamente del año anterior, el día que se aumentó y discutió los precios, no asistió ProTransporte. Entonces, de hecho, las personas que estaban ahí presentes lo autorizaron. Entonces, ese precio ya así autorizado y aprobado se aplicó. Y no tuvo ninguna observación en ese momento de ProTransporte porque no había participado en eso. Entonces, cuando nosotros hemos llegado, de inmediato hemos abordado el tema. Y lo hemos abordado de dos formas. Uno, lo estamos en este momento sometiendo a una evaluación con técnicos especializados en la materia para que se actualicen los coeficientes de acuerdo a lo que es publicado por el INI. Y también para que se ponga en su nivel que corresponde. Por otro lado, nosotros transitoriamente hemos ya negociado también con ellos y hemos conseguido el logro de que la tarifa en las rutas alimentadoras disminuya. De un sol lo hemos bajado a 50 céntimos. Y luego, por aplicación de la ley que dice de que los pasajes escolares y universitarios deben ser el 50% de la tarifa oficial, al momento que los universitarios y los escolares abordan los vehículos en las rutas alimentadoras, entonces ahí se produce que esto llega a 25 céntimos. Eso es lo que hemos logrado en este momento. Pero eso no obvia a que el resultado que obtengamos de esa evaluación, de la actualización de la fórmula polinómica, nos permita a nosotros decir si la tarifa esa que aumentaron corresponde sí o no al nivel en que está en este momento vigente. Congresista Guevara. Sí, por intermedio suyo, señora Presidenta, preguntarle al señor ingeniero que no hubiera sido mejor conveniente o más conveniente actualizar la fórmula polinómica antes que negociar, porque usted está diciendo que los coeficientes van a cambiar. Y un coeficiente de una variable es una relación directa. Y los coeficientes, por más que estemos con una baja inflación, esto podría incrementarse los coeficientes. Y más aún cuando estamos acá viendo que se está buscando la media entre la parte alimentadora y la parte ya de transporte final. Por lo tanto, yo creo que hubiera sido más conveniente para establecer un precio, porque ahora el precio se aumentaba a 2.5, como usted mismo me lo dice, incluso con la ausencia de la gente de ProTransporte. Por lo tanto, ahí tendríamos que haber empezado al revés. Es decir, la nueva administración debió haber empezado actualizando esa fórmula polinómica con sus coeficientes, sus variables, incluso ver los monomios, como usted muy bien lo explica, si son los adecuados y si esos responden a un factor de actualización actuarial, si responde a una demanda agregada. Incluso podríamos haber empleado también la econometría, usted es ingeniero, sabe más que yo, y podríamos haber dado una fórmula que maneje el riesgo a través de una incertidumbre adicional, porque el precio está sujeto al tema de la incertidumbre. Incluso usted como ingeniero sabe también que se puede aplicar el concepto de la teoría del caos. ¿Por qué? Porque hay un tema como un atractor. Por lo tanto, yo creo que debió haberse primero hecho un análisis de la fórmula polinómica, porque ya se incrementó el precio y nadie garantiza que ese precio no se vuelva a incrementar, porque si actualizamos los coeficientes podría ser que el precio siga para arriba. Es mi modesto entender, y usted como ingeniero, como maneja mayor información que yo, seguramente me podrá ratificar o rectificar. Gracias, señor presidente. Ingeniero Pacahuana. Gracias. Mire usted, cuando hemos llegado nosotros a la administración,
no hemos visto un solo problema, hemos encontrado pues cientos de problemas y todos los problemas son urgentes. Ustedes saben perfectamente que hemos abordado los temas de los corredores complementarios, los corredores de integración, los temas actuales del metropolitano, etc. Son miles de problemas. Entonces, todos tienen su momento y sus circunstancias. Entonces, en este momento, como les repito, esa fórmula polinómica está siendo evaluada por un especialista de primera y en correspondencia con nuestra área técnica, que es la gerencia de operaciones. Entonces, lo que usted dice de que puede ser más o puede ser menos, bueno, pues eso es lo que sale del resultado. Pero también tenemos que ver de que eso se maneja en función de la demanda de pasajeros que hay, de la cantidad de flota que hay, es decir, una serie de variables que intervienen. Eso es lo que se tiene que evaluar y tenemos que esperar, lo querramos o no. Gracias, ingeniero. Doctora Juárez, para que termine. Sí, muchas Señora gracias, Presidenta, señora Presidenta. antes de que pase con la señorita, porque, por favor, Congresista Mesías, a ver, breve. Sí, breve, solamente para decirle al señor ingeniero que acá no se trata de se quiera o no se quiera. Acá se manejan las cifras de manera técnica como ingenieros y los números no engañan. Y por lo tanto, acá se quiera o no se quiera, me parece que es un término que no debe utilizarse, más aún ingeniero. Gracias, señora Presidenta. Me voy a permitir pedirle a la doctora Juárez que nos alcance por escrito lo que queda por informar. Congresista Wong, por favor, breve. Gracias, Presidenta. En una interrupción, no sé si me permita. A ver, congresista Guevara, por favor, breve. Señora, está muy interesante, señora Presidenta, y la verdad que creo que todos nos estamos instruyendo. Lo que pasa es de que el mundo se magnifica matemáticamente. El mundo se explica matemáticamente. Se busca el modelamiento. Por eso existen ciencias y herramientas como la econometría, en la que usted puede explicar cualquier fenómeno social a través de un modelo matemático sustentado en la econometría, donde se definen variables, coeficientes y el nivel de certidumbre se maneja con las probabilidades. Y por lo tanto, todo se modela. No se deja nada a lo que significa el libre albedrío, señor Enrique Gómez. Gracias.